Ahora nos toca ver cuál es el aspecto procesal del delito de omisión a la asistencia familiar. Y para ello tenemos que situarnos en un proceso especial. Cabe hacer la diferenciación que el Código Procesal Penal distingue entre proceso común, que es el proceso típico para todos los delitos, y los procesos especiales. Dentro de los procesos especiales encontramos 7 tipos distintos de procedimientos, entre los cuales vamos a encontrar al proceso inmediato. ¿Y cómo identificamos a un proceso inmediato? Este proceso a veces ha solido identificarse con el término de proceso por flagrancia. ¿Por qué? Porque el juzgado, cuando se vieron estos casos, los juzgados se denominaron así procesos de flagrancia. Sin embargo, el supuesto de aplicación del proceso inmediato no tiene como causal única la flagrancia. Es uno de los 4 supuestos de aplicación de proceso inmediato. Y por eso nosotros tenemos que conocer cuándo podemos llevar un caso penal a proceso inmediato para así recién analizar el tipo de proceso específico que se ve para el delito de omisión a la asistencia familiar. Los 4 supuestos de aplicación de proceso inmediato son, primero, flagrancia delictiva, definido por el artículo 259 del Código Procesal Penal. Segundo, la confesión sincera, definido por el artículo 136 del Código Procesal Penal. Tercero, la prueba evidente, el delito evidente. Este no tiene una definición legal, sin embargo, se deduce de una interpretación que ha realizado también la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016, en el cual nos habla acerca del proceso inmediato reformado. Y por último, el cuarto supuesto de aplicación son los delitos obligatorios. En este supuesto de aplicación es que nosotros encontramos al proceso inmediato por el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿En qué se distingue el proceso inmediato? Se distingue del proceso común en que se prescinde de la etapa de investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir? Una vez culminadas las diligencias preliminares, el fiscal va a tomar la decisión acerca de qué tipo de procedimiento va a seguir para el delito. Ahí el fiscal va a decidir o si va a un proceso común o si va a un proceso inmediato, dentro de todas las facultades que tiene para el ejercicio de sus funciones. En este caso, el proceso inmediato se manifiesta como un proceso más célere, más expeditivo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la víctima tenga una respuesta pronta, de que este caso, al ser sencillo y de evidencia delictiva, se pueda resolver con prontitud para todas las partes, tanto para el imputado, que puede tener acceso a salidas alternativas, como ya hemos visto en nuestra cápsula anterior, o también para la víctima, que busca y va a poder encontrar satisfecho el derecho resarcitorio que ostenta para el caso de un proceso de omisión a la asistencia familiar. Porque recordemos que la víctima ha tenido que transitar por todo un proceso civil para recién después de la resolución que dispone la aprobación del monto devengado más el requerimiento de pago otorgando un plazo de ley, recién ahí va a pasar a sede penal. Antes de eso, por más que haya una sentencia que determine un monto mensual que incluso se debe pagar por adelantado, la víctima todavía no va a recibir la forma de acceder a que se resarza su derecho vulnerado. En ese sentido, el acceso al proceso inmediato viene a ser una novedad que se introdujo con el decreto legislativo 1194. Y mediante este decreto legislativo se estableció que el proceso inmediato tuviese 2 etapas claramente diferenciadas. Vamos a ver la primera etapa. Esta primera etapa se denomina audiencia de incoación de proceso inmediato. En la audiencia de incoación de proceso inmediato tenemos 2 fases. La primera fase, que es la fase escrita, y la segunda fase, que es una fase oral. El proceso inmediato se va a caracterizar por ser el proceso especial que tiene más oralidad dentro del Código Procesal Penal. Sin embargo, tiene una fase escrita que viene a ser el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Este requerimiento tiene que contar con determinados requisitos que debe cumplir el fiscal y debe presentar por escrito ante el juez de la investigación preparatoria, quien será el juez competente para la primera fase de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Una vez presentado el requerimiento de incoación,
El juez, si se trata de detenido, va a tener 48 horas para fijar audiencia de incoación de proceso inmediato. De tratarse de citado, el término también debe ser breve, también en teoría son las 48 horas, pero en la práctica a veces esto sucede, la programación, conforme van ingresando los casos al juzgado. Cuando se lleva a cabo la fase escrita, el fiscal tiene que identificar primero los datos de quién va a ser el proceso de incoación, contra quién se dirige, el denunciado. Estos datos, en el caso de la omisión a la asistencia familiar, tiene que constar con nombre, DNI, fecha de nacimiento, nombre de sus padres, dirección, domicilio procesal si lo tuviere, teléfono si está registrado, correo electrónico también si lo tuviere. ¿Para qué? A efectos de poderlo notificar válidamente para la concurrencia a esta audiencia. En segundo término, el requerimiento de incoación debe contener el supuesto fáctico que genera el proceso de incoación. En el caso de incoación de proceso inmediato por delito de omisión a la asistencia familiar, el requerimiento de incoación debe contener los datos referidos al proceso de alimentos, cuándo se dio la sentencia, cuál fue el monto establecido de manera mensual, mediante qué resolución se determinó la aprobación de los devengados, esta resolución a su vez cuándo fue notificado al imputado todos los cargos y finalmente la resolución que hace efectivo el apercibimiento. Debe contener este supuesto fáctico, este relato de hechos, desde la sentencia como acto precedente, pasando por la notificación y el requerimiento de pago como acto concomitante y de manera posterior, como actos posteriores, la remisión de copias certificadas al Ministerio Público, cada uno de ellos con sus cédulas de notificación. En tercer término, debe necesitar este requerimiento el supuesto de aplicación de proceso inmediato. En este caso va a ser el supuesto obligatorio. Artículo 446, numeral 4 del Código Procesal Penal. Los procesos por delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción se tramitan bajo la vía del proceso inmediato. Luego se tendrá que hacer mención al tipo penal invocado, en este caso el artículo 149 del Código Penal. Finalmente, se tiene que adjuntar los elementos de convicción que van a originar que este proceso tenga esa característica de ser sencillo y con evidencia delictiva, lo cual vienen a ser las copias certificadas pertinentes referidos al proceso civil que ya se vio con anticipación al proceso penal. Con todo ello, el fiscal va a hacer su requerimiento, que viene a ser el requerimiento principal acerca de que se declare procedente la incoación del proceso inmediato. Posterior a ello, vamos a pasar a la fase oral. ¿Qué implica la fase oral? La realización de la audiencia. La audiencia es una audiencia de carácter inaplazable. ¿Qué significa que una audiencia sea declarada de carácter inaplazable? De conformidad al artículo 85, numeral 1 del Código Procesal Penal, las audiencias inaplazables se llevan a cabo aunque el imputado no concurra, aunque el imputado no designe defensa privada. Para ello, para todas las audiencias inaplazables es necesario notificar a la defensa pública para que asigne un defensor público en defensa de los intereses del imputado. Y en la audiencia, ante la ausencia del defensor privado, se va a nombrar como reemplazo al defensor público para que lleve a cabo la diligencia. En la audiencia solamente bastará verificar la presencia del fiscal y del abogado defensor del imputado. ¿Será obligatoria la concurrencia del agraviado? En este caso, no es obligatorio, es facultativo. Y de presentarse va a poder solicitar su constitución en actor civil, tanto de manera escrita, como va a tener que oralizarlo en la audiencia a continuación de la audiencia de incoación. Ese vendría a ser un pedido que realiza la parte agraviada. En la audiencia de la fase oral que se va a llevar a cabo, entonces, lo primero que se hace es la acreditación de los sujetos intervinientes. En segundo lugar, se verifica la presencia del imputado. Si es que éste no ha concurrido, se va a verificar los cargos de notificación que se le haya notificado con la debida antelación, 3 días de anticipación, que haya sido notificado con las formalidades de ley, por ejemplo, si ha sido notificado bajo puerta,
que haya sido realizado el preaviso respectivo mínimamente un día antes, y ahí se va a verificar si es que se puede llevar a cabo la audiencia. Habiéndose verificado que el imputado está válidamente notificado, se instala la audiencia, se da por válida y se inicia con la oralidad. En primer término va a hablar el representante del Ministerio Público, quien va a hacer un resumen sucinto de su requerimiento, luego de lo cual el juez va a correr traslado a la parte imputada, su abogado defensor, para que éste pueda absolver el requerimiento. ¿Qué posibilidad tiene el abogado defensor en la audiencia de incoación? Tiene dos posibilidades. Uno, no presentar ninguna contradicción al proceso inmediato, y el otro, oponerse a la incoación y solicitar que se declare improcedente. En el caso de la omisión a la asistencia familiar, puede solicitarse la improcedencia de la incoación del proceso inmediato por diversos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser que la acción penal ya no se encuentre vigente. Debido a que ha demorado tanto la remisión de copias, Fiscalía aperturó diligencias preliminares, se demoró mucho en hacer el requerimiento de incoación, el caso prescribió. Eso podría ser un supuesto para solicitar la improcedencia. Otro supuesto para solicitar la improcedencia podría ser que se haya verificado que en sede civil no se haya cumplido, por ejemplo, tratándose de un demandado rebelde, con notificar el requerimiento al domicilio actualizado. Tercero, otra forma de oponerse, por ejemplo, a la incoación del proceso inmediato, viene a ser que se haya notificado al demandado con un bajo puerta, sin embargo, no consta en la carpeta fiscal el preaviso respectivo. Y así se puede encontrar varios supuestos en los cuales el delito de omisión a la asistencia familiar no se configura, tomando en cuenta y haciendo un análisis, una interpretación a contrario de los 6 presupuestos de procedibilidad que hemos hablado en las cápsulas anteriores. En ese sentido, el defensor tiene esas dos opciones. Mayormente en este tipo de delitos el defensor suele decir que no se opone a la incoación, y si es que el imputado está presente, se da paso al siguiente debate. Porque un proceso inmediato en audiencia de incoación se pueden tomar diversas decisiones. No solo la decisión de declarar procedente la incoación, sino también, por ejemplo, arribar a una salida alternativa. Ello solo va a ser posible en la medida de que el imputado se encuentre presente, porque toda salida alternativa implica aceptación por parte del imputado de los cargos. Si es que el imputado no se encuentra presente, o el imputado, luego de conferenciar con su abogado defensor, privado o público, considera que no es responsable, o considerándose responsable del delito, considera que no tiene suficiente capacidad económica para pagar en un corto plazo, deseará pasar pues a la siguiente etapa sin llegar a ningún acuerdo. Otra decisión que se puede tomar en este estadio es respecto a la medida de coerción personal. Ya hemos hablado en cápsulas anteriores que en este tipo de delitos difícilmente vamos a ver una comparecencia con restricciones, pero de haber sido solicitada por la Fiscalía, es el momento de debatirla, la audiencia de incoación. Por el contrario, si, como sucede usualmente, lo que se solicita es una comparecencia simple, simplemente el juez la va a dictaminar porque no va a haber mayor debate en la audiencia. Como les mencioné, la parte agraviada también puede solicitar la constitución de actor civil, la cual se va a llevar a cabo en la audiencia de incoación de proceso inmediato, previo debate. Va a oralizar el actor civil, se le corre traslado después a la Fiscalía y finalmente a la defensa. Y el juez será quien resolverá. Todas las decisiones que se toman en proceso inmediato se toman en la misma audiencia. No se puede notificar por despacho, no se puede notificar por escrito más adelante, de acá a 48 horas. No, todas se toman en audiencia. Y así como se toman las decisiones en audiencia, se notifican en audiencia. ¿Qué significa? Que al ser oralizadas no es necesario que se notifique el auto que declara procedente o improcedente la incoación de proceso inmediato, que aprueba o desaprueba una salida alternativa, un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada. Todo se notifica en audiencia de manera oral y las partes también van a tomar conocimiento y tienen posibilidad de impugnar. Posteriormente vamos a tratar en otra cápsula el tema referido a las impugnaciones en proceso inmediato.
Entonces, con la emisión del auto que declara procedente la incoación de proceso inmediato o improcedente, culmina esta primera etapa. Con lo cual, además, en el mismo auto en el cual se declara procedente la incoación, se le notifica al representante del Ministerio Público que tiene 24 horas para presentar su acusación respectiva ante el juzgado de la investigación preparatoria para así pasar a la segunda etapa. Ahora vamos a pasar a analizar la segunda parte del proceso inmediato, que viene a ser la audiencia única de juicio inmediato. Esta audiencia única de juicio inmediato se da de manera posterior a la audiencia de incoación e implica que esta primera audiencia se haya declarado procedente. De haberse declarado improcedente, nos quedamos solamente con la primera audiencia y allí terminaría el caso salvo exista una apelación. Estando en la audiencia única de juicio inmediato, vamos a verificar primero quién se encarga de dirigirla. En este caso, quien dirige esta audiencia viene a ser el juez unipersonal o el juez colegiado, es decir, el juez de juzgamiento. Ustedes dirán, pero si es que en este proceso de lo único que se prescinde es de la etapa de investigación preparatoria, ¿por qué no tenemos una etapa intermedia? Pues sí la hay, pero es una etapa intermedia que podemos decir que es una mini etapa intermedia que es prácticamente oral. ¿Por qué? Porque vamos a tener en la audiencia única de juicio inmediato desdoblarla en dos partes. La primera, la fase de control de acusación, y la segunda, la fase de juzgamiento. La que tiene notas distintivas viene a ser la fase de control de acusación, porque en el proceso común nosotros estamos acostumbrados que una vez que se termina la etapa de investigación preparatoria, el fiscal presenta su requerimiento acusatorio por escrito. ¿Y qué sucede cuando lo presenta ante el juez de investigación preparatoria? Este corre traslado a los sujetos procesales y se otorgan 10 días de plazo para que se absuelva también por escrito. Sin embargo, en el proceso inmediato, cuando se hace la acusación, esta se presenta una vez culminada la audiencia de incoación. 24 horas para presentarla, por escrito. ¿Y qué hace el juez de investigación preparatoria? Eleva los actuados al juez competente. Si se trata de un delito combinado con una pena en su extremo mínimo superior a 6 años de pena privativa de libertad, será un juez unipersonal. Y si es una pena, perdón, si se trata de una pena combinada menor a 6 años de pena privativa de libertad, será el juzgado unipersonal. Por ejemplo, será en nuestro caso de delito de omisión a la asistencia familiar, siempre el juez unipersonal el competente. Nunca vamos a ver un juzgado colegiado para un caso de delito de omisión a la asistencia familiar. Cuando se trata de delitos más graves, es decir, que su pena combinada en su extremo mínimo es superior a 6 años de pena privativa de libertad, sí será un juzgado colegiado. Por ejemplo, en el caso de robo agravado. Para lo que nos ocupa, se presenta entonces el requerimiento ante el juez de la investigación preparatoria, la acusación es trasladada al juez de juzgamiento, que es el juez unipersonal, y este tiene 72 horas para señalar fecha de audiencia. Señalando fecha para audiencia, vamos a pasar nuevamente ya a la fase oral.
Y en la fase oral va a haber otra audiencia que tiene carácter inaplazable, que ya hemos explicado qué significa en la cápsula anterior. En esta audiencia se va a verificar la concurrencia de los sujetos procesales. Y aquí hay dos criterios. Hay un criterio que dice que instalada la audiencia, si no está presente el imputado, se procede a avanzar con la fase de control de acusación. Fiscal oraliza, se corre traslado a la defensa para que haga las observaciones pertinentes y el juez resuelve declarando saneado el proceso y pasa a la siguiente fase, que es la fase de juzgamiento. Y ahí, en fase de juzgamiento, verificado la inasistencia del imputado, como también es una audiencia de carácter inaplazable, ¿qué va a suceder? Recién en fase de juzgamiento, ya saneado el proceso de control de acusación, se le declara reo ausente o reo contumaz, dependiendo si conoce o no conoce del proceso. Esa es una postura. Otra postura, también seguido por algunos magistrados, indican que al tratarse de audiencia única, no se puede desdoblar en dos partes. Con lo cual, si es que el imputado no concurre desde el inicio a la fase de control de acusación, y ojo, todo esto se lleva a cabo en un día, no es que va a haber un día para el control de acusación y otro para juzgamiento, todo se lleva a cabo en un día. Si es que no concurre a la fase de control de acusación, en ese mismo acto se verifican los cargos de notificación, que esté válidamente notificado, y se le declara contumaz o ausente. ¿Cuál es la diferencia? Que una vez que este sea habido, ya sea porque se presente voluntariamente o porque sea capturado, esta persona va a tener posibilidad de, como todavía no se ha realizado el control, no se ha realizado el control de acusación, no se ha oralizado el requerimiento acusatorio, poder llegar a una terminación anticipada. Puede ofrecer medios probatorios, los cuales se llevan de manera y se evalúan la pertinencia, conducencia y utilidad. Estas dos posturas son las que se manejan, por eso como abogados o como fiscales que llevan los casos, tienen que manejarlos para saber qué solicitar y conocer pues al magistrado que van a tener enfrente. Ese es un supuesto en lo cual el imputado no concurre. Pero ¿qué sucede si el imputado sí concurre a estas audiencias? En primer término, en la fase de control de acusación, el imputado no tiene mayor participación, no tiene mayor acto que realizarse, pero en la fase de juzgamiento, el imputado puede llegar a una salida que es la conclusión anticipada. La hemos visto en cápsulas anteriores, ese es el estadio. ¿En qué se diferencia la fase de juzgamiento de un proceso inmediato a la fase de un juzgamiento de proceso común? No tiene ninguna diferencia. Todas las reglas del proceso común se aplican para la fase de juzgamiento, que es la fase estelar. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener alegatos de apertura, vamos a tener exámenes de órganos de prueba, oralización de prueba documental, alegatos de clausura y sentencia. Entonces, en esta audiencia única de juicio inmediato, ¿cuál es la particularidad? Que se realiza el control de acusación. Concluido el mismo, se dicta de manera acumulativa el auto de enjuiciamiento y citación a juicio. En el proceso común son diferentes, porque ¿quién dicta el auto de enjuiciamiento? El juez de la investigación preparatoria. ¿Y quién dicta el auto de citación a juicio? El juzgado competente de juzgamiento. Aquí, el juzgado de juzgamiento va a dictar acumulativamente las dos resoluciones. Y la otra particularidad es que de inmediato, concluida la fase de control de acusación, va a pasar a fase de juzgamiento. He tenido audiencias, por ejemplo, estamos haciendo control de acusación en 20 minutos, 10 y 20 acabamos control de acusación, dictan autoenjuiciamiento y citación a juicio de manera acumulativa y dicen a las 10 y 23 se va a llevar a cabo la audiencia de juicio. Y en esa misma sesión se llega a una salida alternativa, conclusión anticipada, o se llega a una sentencia. El juicio se acaba conforme empieza. El mismo día que empieza, ese mismo día acaba. Difícil que una audiencia por delito de omisión a la asistencia familiar haya sesiones. De haberlas, porque si es necesario, por ejemplo, requerir algún documento, algo importante, puede darse el caso. Pero la regla es que el proceso empiece y termine el mismo día. ¿Cuál es la lógica de estas audiencias? Que concluyan rápido. Tan es así que los juzgados, cuando señalan audiencias de juzgamiento para procesos inmediatos por delito de omisión a la asistencia familiar, en su agenda se paran 1 hora por proceso, porque esa es la media de tiempo que se toma para llevar a cabo
este tipo de audiencias, salvo que se presenten algunas contradicciones, algunos temas que son más difíciles de dilucidar, pero en la mayoría de casos 1 hora es suficiente para llevar a cabo ambas etapas. Y así se concluye con una sentencia, un caso de omisión a la asistencia familiar. Uno. ¿Alguna vez han escuchado la palabra REDAM? Este término, que para algunos es desconocido, significa registro de deudor alimentario moroso. Antes, cuando uno le debe al banco, le debe a un ente particular, debes tu teléfono, tienes alguna deuda civil, ¿cómo es que sabemos que debe? Pudiendo acudir a Infocor, por ejemplo. Ahora creo que se llama Equipax. Pero es un registro en el cual queda establecido quiénes deben, cuánto deben y qué periodo deben. Actualmente, uno, como mujer o como hombre, puede hacer la verificación de manera fácil y sencilla en el portal del Poder Judicial para verificar, por ejemplo, si la pareja con la que vas a estar es un deudor alimentario moroso. Puede verificar si puede ingresarse de manera fácil a este registro.
contando solamente con el número de DNI o con uno de los nombres y apellidos, es necesario por lo menos un nombre y un apellido, se puede entrar al portal del Poder Judicial, se pone Redan en el buscador de Google y ahí sale. Haces clic, ingresas, pones el dato. Si la persona no tiene deudas registradas, entonces va a salir no hay información respecto a la persona solicitada. En cambio, si la persona sí tiene deuda, va a salir incluso cuánto debe, a quién le debe, por qué periodo debe. Y es importante que se pueda hacer ese registro. Pero ¿cómo es que una persona llega al registro del REDAM? ¿Será que el juez de oficio manda los nombres al REDAM? ¿Será el juez penal quien manda la información al REDAM? ¿O quién es el órgano encargado competente de realizarlo? Lo primero, que para ingresar al REDAM no es de oficio, tiene que ser a pedido de parte. ¿Y quién será? La parte demandante, quien se encargará de que la persona pueda registrar como deudor alimentario moroso en ese registro. Va a presentar una solicitud, para ello hay formatos dentro de lo que es el Poder Judicial y se tiene que dar un requisito que signifique que la persona haya incumplido de manera consecutiva o no con 3 pensiones alimenticias. Va a dirigirse el pedido al juez de paz letrado, este va a correr traslado al deudor alimentario moroso, con lo cual se le da la posibilidad, por ejemplo, de que pague, y si paga ya no sería una persona que esté en incumplimiento. Sin embargo, si el deudor no paga o no responde siquiera, o responde diciendo que no puede pagar, lo objetivo y verificado es que no pagó y esta consecuencia es inscribirlo en el registro de deudores. En este registro de deudores alimentarios morosos, que también va a significar que esta información pase a lo que es su información crediticia. Va a informársele a los bancos, por ejemplo, que esta es una persona que mantiene deudas con sus hijos. Si no le da a sus hijos, mucho menos le va a pagar al banco, ¿no? Les informará. Va esa información también para acceso a las mismas personas. Tú puedes conocer a una persona y creo que dice mucho de esta persona cómo cumple con las personas más cercanas a él, ¿no? Cómo cumple con sus hijos o cómo no cumple. Ahí se va a poder verificar. Y el REDAM ha servido y sirve para poder hacer esta verificación. Algunos pueden decir, pero es injusto que me pongan una lista de deudores, yo cumplo. No, porque persona que cumple no va a ir al REDAM. La persona que no paga sus alimentos va a ir al REDAM. No es necesario una remisión de copias al Ministerio Público, no es necesario que el juez penal en su sentencia penal diga inscríbase al REDAM, no. Esto directamente se hace con el juez civil, con lo cual significa que es una consecuencia más del incumplimiento. Así como hay sanción penal, también hay sanción civil. Y las sanciones civiles vienen primero, vienen antes que las sanciones penales. Recordemos que el derecho penal nos sirve como un control formal secundario, que va a intervenir cuando los controles primarios, tanto informales como formales, fracasen. En este caso, el REDAM viene a ser un control formal primario, porque le dice al deudor, oye, te estoy poniendo una sanción, porque en la práctica es eso, ingresar un registro de deudores alimentarios morosos es una sanción, es una estigmatización. Pero ¿sabes tú cómo puedes salir de ese registro? Pagando, poniéndote al día. Y sales del registro. Y cuando ya esto fracasa, cuando esta suma de vengada se le sigue cobrando, se hace todo el procedimiento y no paga, pasa al proceso penal. Y dentro del proceso penal se lleva a cabo el proceso inmediato que ya hemos visto, de manera rápida, de manera célere. Ahora con gusto he podido verificar que los procesos inmediatos están llevando entre audiencia de incoación y audiencia de juzgamiento, está pasando un mes nada más. Antes, cuando recién estaba en vigencia el código y se trataban de acomodar, los procesos de pasar a otra etapa demoraban por lo menos 6, 7 meses. Ahora estamos hablando de un mes, mes y medio, 2 meses como máximo. Con lo cual, después de pasar a REDAM, se sigue el trámite de pensiones de vengadas, pasamos a proceso penal y ahí se puede obtener ya sea una sentencia condenatoria o la posibilidad de que el imputado por fin comprenda, el padre demandado o la madre demandada, por fin comprenda que tiene que cumplir con su menor, que tiene que cumplir con el alimentista y se ponga derecho y pague su deuda. Y si no la paga, pues le toca irse al penal. No hay de otro.
2, 1. Ahora vamos a ver las consecuencias o qué se puede dictar en una sentencia condenatoria en el caso de delito de omisión a la asistencia familiar. Tenemos, por ejemplo, que hay la posibilidad de que el juez dicte una pena suspendida con reglas de conducta. ¿Cuándo podrá dictar una sentencia suspendida? La podrá dictar cuando la persona denunciada, llegada a la fase de juzgamiento, acepta la comisión del delito y se compromete a pagar en cuotas el monto devengado y la reparación civil impuesta. Imaginemos que debe 3.500 soles y que la reparación civil son 500 soles más. Entonces la pena que solicita el fiscal normalmente en estos casos es el extremo mínimo, 1 año de pena privativa de la libertad efectiva. Así pide el fiscal. Ante el acuerdo, el fiscal dice, bueno, mediante el acuerdo podemos llegar a una pena suspendida. Ese año se convierte en pena suspendida con un periodo de prueba de 1 año del mismo periodo en el cual tiene que cumplir con pagar la reparación civil, pero esto se impone como regla de conducta, pago de reparación civil y suma devengada. Eso sí, si es que en la audiencia ha dado una señal de que tiene voluntad de pago. Por eso, la persona que es procesada por delito de omisión a la asistencia familiar, desde el primer momento que le notifican, incluso con diligencias preliminares o con la audiencia de incoación de proceso inmediato, debe ir pagando. Yo siempre les digo a los usuarios del servicio de defensa pública, señor, vaya pagando. Así tenga usted 50 soles, 60 soles, 10 soles, 20 soles, vaya al banco, antes que se lo gaste, lo deposita y lo consigna. Con lo cual, llegada la fecha de juicio, sí o sí usted va a tener pagado por lo menos un monto. Y qué mejor si sería un monto significativo, ¿no? Si usted debe 3.500, punto por lo menos 2.000 soles. Pero doctora, yo no tengo tanto dinero, me dice. Tengo poco. ¿Cuánto gana usted al mes? ¿Cuánto puede sacar extra? 150. Vaya depositando esos 150 soles. A veces tienen tanta suerte que la audiencia demora 6, 7 meses en pasar a juicio. Y en el juicio, habiendo pasado ese tiempo, y si cumplieron religiosamente, han juntado a veces hasta 1.000 soles. ¿Y qué pasa el juez? Dice, ha juntado 1.000. ¿Cuánto le falta? 1.500. Reparación civil, ¿cuánto está pidiendo fiscalía? 1.000 soles. No, rebaje fiscalía, rebaje una rebajita porque ha pagado el señor, dice. Ya, de esos 1.000 que pague 300, dice. Entonces 1.800 le queda. Y esos 1.800, le digo, señor magistrado, es una persona que ha demostrado que ha ido pagando, dele usted oportunidad de pagar en cuotas. Luego dividen. Cuando da 1 año de pena, se divide más o menos entre 6, 7, 8, hasta 9 cuotas, porque tiene que haber posibilidad para cumplimiento, ejecución de sentencia. No se puede dar 1 año entero. Pero eso sí, se pone como regla de conducta, que pague devengados y reparación civil. Y ante el primer incumplimiento, se le puede revocar la pena. Y ahí pasamos a lo siguiente. ¿Qué sucede cuando no cumple con el pago? Ya les dije, tantas oportunidades ha tenido para pagar y tiene que esperar el proceso penal para pagar. Pero aún así, no cumple. Primera cuota, no paga. Segunda cuota, no paga. La parte agraviada debe ir al fiscal, ojo, no al juez, al fiscal a decirle, fiscal, no me está pagando, para que el fiscal presente un escrito solicitando la revocatoria. ¿Qué pasa si la parte agraviada va al juez? El juez va a correr traslado al fiscal y pierde tiempo. Y el tiempo para ejecución de este tipo de sentencias es muy valioso. Porque si bien puedes demorarte la vida para llegar al proceso penal, una vez que estás sentenciado, si el periodo de prueba se vence, ya no hay forma de revocar la sentencia. Tiene que pedirse la revocatoria y realizarse la audiencia correspondiente dentro del periodo de prueba. Hoy tuve, por ejemplo, una audiencia en la cual la sentencia era del 2018, 1 año periodo de prueba, en el 2019 venció. 12.500 soles que no se va a poder cobrar con el apremio del tema penal. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y aquellos imputados que no han podido cumplir, a veces me dicen, doctora, me han dicho que voy a pagar 500 mensual, yo no puedo. Me van a revocar. ¿Cuánto puedes pagar? 300, doctora, deposita. Pero doctora, deposita tus 300 religiosamente. Obviamente el agraviado se queja, dice, no me está pagando los 500, vamos a audiencia. En la audiencia le digo, señor juez, es cierto, no ha pagado 500 soles, pero religiosamente está pagando 300. Por favor, auméntele el plazo de periodo de prueba, dele 6 meses más para cumplir. Él se va a poner a derecho. El juez, evaluando el caso, dice, está bien, le puedo dar más plazo porque está cumpliendo. Pero aquel que no incumple, no hay nada. Al que incumple, el juez le revoca y lo manda al penal.
revoca la pena suspendida que le puso de 1 año, 2 años o 3 años, y esa pena que era suspendida se convierte en pena efectiva. Y además pena efectiva revocada, con lo cual no va a poder acceder a la conversión de la pena por más que pague el íntegro. Y ahí pasamos a la siguiente forma de sentencia condenatoria, que es la sentencia efectiva. Esto es cuando el imputado ya pues no tuvo ningún tipo de posibilidad ni pagó nada. Llegó a la audiencia, estuvo presente en incoación, desde diligencias preliminares y no pagó ni 10 soles. Dice que me mande preso, pues. Y claro, se le cumple su gusto, se le cumple su pedido. No paga, no se pone a derecho, pena efectiva. Así sea 1 año, se va preso 1 año. Doctor, ¿y qué pasa con los devengados? ¿Cómo le cobro? Lamentablemente, si la persona ya se va preso 1 año, esa deuda es difícil cobrarla. Porque si antes por la vía civil no le cobraste, no tiene bienes que embargarle, que ejecutarle, no tiene nada, no se va a poder hacer nada. Lamentablemente cumple su pena y se salva. He conocido imputados que deben a veces 60.000, 70.000 soles. Me dice, doctora, mejor me voy 1 año preso y salgo y ya no debo. Lamentablemente es así. Por eso, las penas efectivas no suelen ser realmente causar el tema del pago. A algunas personas sí les causa efecto y hasta debajo del colchón consiguen dinero. La familia hace actividad y consigue y paga y se pone al día en los devengados. Porque así sea, 1 año no es bonito estar en la cárcel. Entonces, pena efectiva, y con eso pasamos a lo siguiente. Ya a esta persona le dieron pena efectiva directamente, se fue al penal. ¿Tendrá posibilidad de salir? Antes había la posibilidad de que se acoja a beneficio penitenciario. Es decir, cumpliendo 1/3 de la pena, 1 año, serían 4 meses, y cumpliendo con pagar reparación civil de vengados, le podían dar libertad. Pero eso hizo que el trámite fuese muy engorroso. Y cuando surgió la pandemia, el COVID-19, se dieron cuenta que en los penales había mucha gente presa por omisión a la asistencia familiar. Y el hacinamiento causaba que la enfermedad se propague más. El hacinamiento causaba que las personas se puedan morir en el penal. Decía, ¿por qué tenemos llenos los penales? Hay que deshacinarlo. Y en pandemia se dio el decreto legislativo 1300. Con ese decreto legislativo se estableció la posibilidad de convertir la pena por pago total de devengados. Este tema en específico sirvió para que muchas personas, pagando automáticamente, se pudiesen salir de prisión. Y ahí hubo 2 posturas. La primera, que establecía que la persona podía salir de la cárcel pagando, se verificaba que pague todo, devengados, reparación civil y además esté al día en los alimentos. Sin audiencia, acreditabas el pago, salía libre. Otra postura que decía sí debe haber audiencia, pero no debe estar acreditado en las pensiones devengadas hasta la fecha, sino la pensión devengada de ese proceso. Y si es que después no pagaba, se le revocaba la conversión. Con lo cual, esta segunda lectura, vamos a ver que es la lectura más adecuada, porque tiene efectos político-criminales más predecibles, efectos político-criminales que permite que se deshacine la cárcel, que era el objetivo del decreto legislativo 1300, y además permite que haya un control efectivo sobre el posterior cumplimiento de los alimentos. Finalmente, existe la prohibición de convertir la pena suspendida revocada. Yo les decía, si es que a una persona le dictaron sentencia suspendida, no cumplió, le revocan la pena y lo mandan al penal, no va a poder después decir, ya me arrepentí, ahora sí pago. Conviérteme la pena a trabajo comunitario, voy a pagar todo. No, tuviste oportunidad, está prohibida la conversión de la pena. ¿A quién se le puede convertir la pena? Al que se le impuso directamente sentencia efectiva. En ese sentido, son esas las consecuencias de una sentencia condenatoria. Pero ¿qué pasa si es que el imputado llega el día de juzgamiento y dice, ya pagué todo? Todo he pagado, hasta la reparación civil que me pedían. Yo vi que el fiscal decía, quiere 1.000 soles, ya deposité los 1.000 soles de reparación civil. ¿Le daré pena suspendida? ¿Le daré pena efectiva? ¿O le puedo dar otro beneficio en juicio? ¿Qué beneficio está imponiendo los jueces? La reserva del fallo condenatorio. Artículos 63, 61 y 63 del Código Penal, que permite que la condena no se pronuncie y se le da un periodo de prueba en el cual se le ponen reglas de conducta.
cumplidas, pasado el periodo de prueba, sin que las incumpla, esa condena se da por no pronunciada. Nunca existió. Una reserva de fallo condenatorio implica inexistencia de antecedentes penales. No va a generar reincidencia ni va a generar habitualidad. Lo que sí se genera con una sentencia suspendida o con una sentencia efectiva. Con lo cual, entonces, nosotros podemos ver que hay diversas consecuencias de dictar una sentencia condenatoria. ¿Qué sucede si es que el sentenciado por delito de omisión a la asistencia familiar incurre nuevamente en el delito? ¿Es esto posible? ¿Podemos encontrarnos ante una persona que ad infinitum va a estar sentenciado una y otra vez por delito de omisión a la asistencia familiar? Sí es posible. ¿Por qué? Porque una persona a quien se le liquida un monto de vengado va a ser solamente por un periodo de tiempo. Por ejemplo, por todo el año 2015, cuando empieza la demanda. Esto llega a proceso penal, llega hasta juicio, en juicio se le sentencia y empieza a pagar. Pero mientras pasó el periodo de vengado 2015, empezó a salir el 2016. Nuevamente llega a proceso penal, ya nuevamente empieza a pagar. Y le sale el devengado del 2017 y ya no tiene dinero, porque se le acumula el devengado y la pensión que tiene que ir pagando. Y se hace como una bola de nieve. Y con esta bola de nieve llega al proceso, en calidad ya de reincidente. La primera vez llega a principio de oportunidad, listo, no hay antecedentes. La segunda vez también paga, entonces reserva de fallo condenatorio, sin antecedentes. El tercer periodo, ya no se le puede poner esa facilidad porque ya no tiene tanto dinero, voy a pagar en cuotas, pena suspendida. Cuarto periodo, ya no se le puede dar pena suspendida porque es reincidente. Pena efectiva entonces, y se va al penal. En un cuarto o un quinto periodo va al penal. ¿Y qué va a pasar en el penal? Los devengados se siguen acumulando. ¿Y qué ocurre? Ahí dice, ¿no? Si luego de condenado, el obligado a dar alimentos sigue sin pagar, se le va a ir condenando sucesivamente. Y en el caso de los reincidentes, la pena se aumenta hasta en la mitad. Si la pena máxima es de 3 años, un reincidente puede ser sentenciado hasta 4 años y medio. Y puede llegar a darse el caso que esta persona entre y salga del penal o no salga nunca, siga siendo sentenciado por uno y otro periodo. Ahí lo que se tendría que analizar realmente, y es a nivel de tipicidad, si el imputado es que no puede pagar o que no quiere pagar. ¿Qué tanta capacidad de generar trabajo productivamente tiene un preso en el Perú? Ese es un análisis que hasta ahora no se ha realizado, ¿no? ¿Cuántas personas por omisión a la asistencia familiar están en esta situación? Una y otra vez, sin salir del penal. No tenemos estadísticas, no tenemos números, porque el INPE no tiene este registro de cuántas personas están eternamente en el penal por delito de omisión a la asistencia familiar. Cuando entra al penal alguien por omisión, las demás personas sentenciadas, los otros delincuentes, consideran que es la forma más tonta de entrar en un penal. Por no pasar alimentos vienes preso, acá estamos por secuestro, robo, extorsión, asesinato, y tú por no pasar alimentos a tus hijos, que es lo sagrado, vienes preso. Bien hecho que estás preso, por sonso, ¿no? Pero cuando se trata de reincidencia, la pena aumenta. Y cada periodo se puede generar más. Hay mamás que hacen de periodo de vengados cada 3 meses, cada 4 meses, ahí se acumulan más periodos. Hay mamás que esperan que se junte un poquito más, porque el hecho de ser un devengado cuesta en tiempo, cuesta en dinero, cuesta en abogado, cuesta en tranquilidad mental. Entonces dice, ¿para qué voy a hacer pedacito por pedacito? Hago periodos largos, ¿no? Cada año saco un devengado, en lugar de cada 3 o 4 meses.
pero hay otros que sí, cada 3 o 4 meses, porque saben que llevando al ámbito penal recién se van a poner las pilas. Entonces, aquellas personas que están procesados y tienen múltiples sentencias ya, terminan siendo reincidentes, terminan siendo habituales, con lo cual la pena se agrava y eso va a significar que ad infinitum pueden terminar en el penal. Es más, ¿qué sucede con aquellos que tienen varios hijos con diferentes mamás? Yo conocí, me acuerdo, un imputado que tenía 4 parejas y con cada pareja tenía entre 1 a 2 hijos cada uno. Cuando le pregunté cuántos hijos tenía, me dijo, tengo 9 hijos. 32 años el joven. 9 hijos. Y todas las mamás le estaban haciendo proceso de alimentos, a la par. Y yo le dije, un momentito, tienes que cumplir, presenta tus actas a todos los procesos civiles, todos tus actas de nacimiento para que te pongan lo mínimo, pues, para que puedas cumplir con cada uno de tus hijos. Y deposita, no entregues en la mano, porque después eso, forma de acreditar, no hay en el proceso penal. La buena fe, y uno dice, pero yo le di la mano, yo le compré los víveres, yo le compré el uniforme, pagué el colegio. No, el juez dijo que pasaras una cantidad de dinero en el Banco de la Nación. Y eso es lo que se verifica. Y se acumula. Y después está por salir por un proceso libre y viene el otro devengado del otro hijo y del otro hijo y del otro hijo. Y ojo, la existencia de múltiples hijos en el proceso penal no sirve de nada. En el proceso civil podrá servir porque se prorratea entre todos el monto. Pero en el proceso penal no sirve. No es porque mientras tengas más hijos y todavía dice, pero ¿qué va a hacer de mis hijitos con los que vivo si me voy preso? Por supuesto, no les importaron los otros hijos porque vivían con la mamá, con los abuelos que los mantienen, pero los hijitos con los que sí viven y dicen, ¿qué va a hacer de ellos si me voy preso? Por eso, las personas inmersas en este delito se terminan yendo presos por no pasar los alimentos. Ahora vamos a ver los medios impugnatorios que se pueden interponer en el proceso inmediato referido a delitos de omisión a la asistencia familiar. Tenemos por un lado el recurso de apelación. Este recurso de apelación puede interponerse tanto contra autos como contra sentencias. Los autos tenemos, por ejemplo, el auto que declara procedente la incoación de proceso inmediato o el auto que declara improcedente la incoación. También es apelable los extremos de autos referidos a medidas de coerción, una comparecencia con restricciones, o también la resolución que dicta el auto que dicta una sentencia anticipada. Perdón, eso no, lo último no. O también la sentencia anticipada cuando vamos a ver recurso de apelación contra sentencia. Primero, respecto a los autos, se tiene que apelar en la misma audiencia. Eso es algo que tiene que tenerse claro cuando uno va a tratar un proceso inmediato. A veces por desconocimiento en una audiencia, cuando resuelven una decisión en un auto, se corre traslado en audiencia. ¿Y qué hace el abogado defensor o qué hace el fiscal? Dicen, me reservo. ¿Por qué? Porque esa es una posibilidad común cuando se trata de apelación de autos. Sin embargo, para apelar autos de proceso inmediato no es posible la reserva. Si es que uno va a apelar, lo tiene que hacer en ese acto. No se puede reservar. Pero además no basta con apelar, que esa es otra cosa que hacen en procesos comunes. Dicen, interpongo recurso de apelación
con cargo a fundamentar dentro del plazo de ley. Y aquí tampoco se puede hacer eso cuando se trata de autos. Se apela y se tiene que oralizar la apelación en audiencia. Si es que un abogado o un fiscal no está preparado para realizar una fundamentación oral de su apelación, va a perder la posibilidad de apelar, con lo cual la resolución que le causa agravio va a quedar consentida. Eso es en el caso de autos. Pero también es posible apelar sentencias. En el proceso inmediato, precisamente, tanto en la audiencia de incoación, como viene a ser la sentencia anticipada, como en la fase de juzgamiento, la sentencia absolutoria o condenatoria puede ser materia de apelación. Ambas, no hay ningún problema. Y ahí sí, lo que se puede hacer es reservarse el derecho. En el caso de sentencia sí se puede hacer eso. Y se va a tener 5 días para poder fundamentar por escrito la apelación que se interpone. En cambio, si se decide interponer en ese acto la audiencia, se debe oralizar también la respectiva fundamentación de la sentencia en cualquiera de los dos extremos. ¿Y qué extremos son impugnables en una sentencia? Primero, el extremo de la pena. Por ejemplo, un imputado puede considerar que está bien que lo hayan condenado, pero no está de acuerdo con la pena impuesta, porque la pena la han puesto de carácter efectiva, cuando considera que debieron ponerle una pena condicional, por ejemplo. Eso es un extremo. Otro extremo puede ser el extremo referido a la reparación civil, cuando consideren que le han puesto mucha reparación civil o el actor civil debidamente constituido considera que pusieron muy poco. Toda resolución emitida en proceso inmediato que consideren que cause agravio a un sujeto legitimado puede ser materia de impugnación. ¿Y quién va a ver la impugnación? Como cuando es un proceso común, lo va a ver la Sala Penal de Apelaciones, tanto para apelación de autos como para apelación de sentencias. Porque aquí no hay ninguna distinción al proceso común en torno a impugnaciones sobre quién conoce en segunda instancia. ¿Y qué sucede con lo que se resuelve en segunda instancia? En segunda instancia agota el trámite recursivo. Entonces, no es posible la casación para casos de omisión a la asistencia familiar. Como regla, la casación es inadmisible. ¿Por qué? Porque no cumple con el extremo objetivo que se solicita para que un caso pueda ser visto en casación. Para que exista casación, el delito que se está investigando tiene que tener una pena combinada superior a 6 años de pena privativa de libertad cuando se habla de cuestionamiento sobre la pena y cuando se habla de reparación civil cuando no sea considerable en dinero o supere una cantidad de unidades impositivas tributarias, un porcentaje, la URP. En ese sentido, el proceso por omisión a la asistencia familiar no lleva a casación porque no cumple con el requisito de la pena. La pena máxima son 3 años y en su extremo mínimo son 2 días. Tendría que haber superado su extremo mínimo los 6 años. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece la casación excepcional. Y cuando hay casación excepcional significa que por tratar de unificar jurisprudencia se puede permitir que un caso que normalmente no iría a casación sí pueda ir a casación. Entonces, el proceso inmediato por delito de omisión a la asistencia familiar, como regla, solo cuenta con el recurso de apelación como medio impugnatorio devolutivo, sin carácter suspensivo, y como medio impugnatorio de carácter no suspensivo y no devolutivo, tiene también el recurso de reposición. El recurso de queja también podría verse en el caso de que se deniegue indebidamente el recurso de apelación. Y con eso concluimos el tema referido a medios impugnatorios para el tema de proceso inmediato en delitos de omisión a la asistencia familiar.
Ahora vamos a ver la acción de revisión. La acción de revisión es una demanda independiente que se encuentra en el Código Procesal Penal como forma de cuestionar sentencias que tienen la calidad de firmes, es decir, han sido ya declaradas consentidas o ejecutoriadas. También es posible que se pueda dirigir una acción de revisión respecto a medidas referidas a autos que han revocado sentencias. Pero siempre tiene la base, la acción de revisión tiene como base, como presupuesto, el error judicial. ¿Qué implica? Normalmente cuando se habla de la acción de revisión, se pone el ejemplo, ¿no? Se ha condenado a una persona por homicidio, pero resulta que el muerto no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Y entonces la condena que se le impuso viene a ser una condena injusta. Y ante esta condena injusta, se tiene que reabrir el caso. Ya sea volverse a realizar el juzgamiento o directamente absolver a la persona. En el caso del monstruo de Armendáriz, se hizo una acción de revisión póstuma, por ejemplo. Al monstruo de Armendáriz, si ustedes googlean para ver este tema, fue una persona que fue sindicada de haber cometido un delito de violación. Posteriormente, muchos años después, gracias a la tecnología, se pudo comprobar que esta persona no cometió el delito, que el niño había muerto porque lo habían atropellado y quedó varado en Armendáriz, en la bajada de Armendáriz, por eso se le conoció como el monstruo de Armendáriz, pero no había sido violado. Y esta persona murió, ¿no? Producto de este procesamiento. En el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿cuál sería el símil? La prueba de ADN. ¿Qué sucede si es que te han imputado que pases alimentos a favor de un menor que resulta no ser tu hijo? Recuerdo un caso paradigmático que me sucedió en mi experiencia. Un señor se había ido a vivir a España. Luego de que esté en España, más o menos viviendo 1 año y 3 meses, su esposa da a luz un niño. Obviamente no había sido concebido por él, porque él se encontraba en España. No contenta con haber tenido un hijo dentro del matrimonio con otra persona, lo demandó por filiación para que reconociera el hijo, porque hay una presunción en el Código Civil que es la presunción pateris. Los hijos nacidos dentro del matrimonio se consideran hijos del padre, hijos del esposo. Entonces la mamá lo demandó y esa demanda no solamente fue de filiación, sino acumulativa de alimentos. Se le consideró padre, él seguía en España, no pudo hacerse el ADN estando en España, y cuando regresa no lo esperaba solamente un hijo nuevo, sino además unas pensiones devengadas ya en proceso penal. Estando en el proceso penal, estuve en audiencia de incoación, el proceso civil de impugnación de paternidad, que es el presupuesto para una acción de revisión, demoraba. ¿Por qué? Porque la mamá no llevaba a la niña a pasar el ADN. 3, 4 veces la multaban, no la llevaba a hacer el examen. Pese a que ya estaba pagado, se iba a hacer la prueba, no se llevaba a cabo. Pasó la audiencia de incoación, procedente, pasó la audiencia de juzgamiento, condenado. Felizmente no se fue preso, no le dieron pena efectiva, pero sí fue condenado. Pero si no pagaba, le iban a revocar la pena. Entonces, él siguió haciendo su proceso porque ese proceso no solamente tenía que concluir con sentencia estimatoria, es decir, que dijese, sí se considera que no es su padre, sino que además él tenía que hacer valer esa sentencia en el proceso civil para declarar extinguida la acción civil de alimentos. Y recién ahí, con esa nueva prueba, porque ese es el presupuesto para una acción de revisión, podía demandar y decir que se deje sin efecto la condena y las consecuencias civiles, que es pagar devengados, reparación civil, que se deje sin efecto para que ya no se le considere condenado por delito de omisión a la asistencia familiar. Es decir, que se revise la sentencia. La demanda se presenta de una acción de revisión ante la Corte Suprema de manera directa. La Corte Suprema hace un análisis previo de admisión de pruebas, admite determinados medios probatorios que se consideren, hace una audiencia de pruebas, por ejemplo, puede citar a los que hicieron la prueba de ADN, puede pedir documentación de los juzgados correspondientes y luego se hace la audiencia de revisión en sí. En la audiencia de revisión, ahí se va a determinar y se va a lograr sentenciar.
y de haberse logrado acreditar que se ha extinguido la obligación civil de alimentos, la Corte Suprema puede dejar sin efecto la sentencia condenatoria que obliga penalmente al pago de reparación civil y de vengados. Entonces, en un proceso de omisión a la asistencia familiar, cuando se trata de un caso de personas que no ha podido, que ha acreditado y ha extinguido la acción civil, se puede hacer que la condena se revierta. ¿En qué otro caso se puede revertir la condena? Por ejemplo, cuando todo el tiempo él dijo, yo, es cierto, yo sí le deposité, pero he perdido los vouchers. Y entonces la mamá va al juicio y dice, no, no me pagó nada. Y como no hay obligación de que presente su estado de cuenta, y el juicio es rápido, lo sentencia. Resulta que el señor logra agenciarse los estados de cuenta o logra encontrar sus vouchers. Nueva prueba. Va nuevamente a la Corte Suprema y le dice, mira, acá tengo todos mis vouchers que he pagado de manera puntual. O tengo mi cuadernito con su firma y su huella de ella que cada mes que le da el dinero me firmaba. Y he hecho mi pericia y aquí está mi pericia donde dice que sí es su huella y sí es su firma. Reviérteme la condena. Nueva prueba. El presupuesto de la acción de revisión es la nueva prueba. Si se tiene nueva prueba, le estoy dando 2 ejemplos nada más, pueden haber más ejemplos porque en cada caso la realidad supera la regulación legal, pero la base es la nueva prueba para la acción de revisión. Si tengo nueva prueba que va a cambiar el sentido del fallo, como ya hay una cosa juzgada, para poder yo reabrir esa cosa juzgada, porque es una cosa juzgada formal, no cosa juzgada material, entonces voy a la Corte Suprema, presento mi nueva prueba y la Corte Suprema evaluará y determinará si corresponde o no que se reabra el juicio o que absuelvan directamente.
1. Ahora vamos a pasar a ver jurisprudencia relevante para los delitos de omisión a la asistencia familiar. La ley, nos dice Monroy Gálvez, es un traje que le queda mal a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un traje que se hace con la intención de que le quede a todos y en la práctica no le queda bien a nadie. Para eso tenemos a la jurisprudencia, al juez. Él hace trajes a medida. Y si bien hemos visto hasta este momento todo el desarrollo doctrinal acerca de el tipo de omisión a la asistencia familiar, hemos visto también lo referido al proceso a seguirse, la jurisprudencia es el derecho vivo que nos va a poder permitir dar mayor visión sobre casos en concreto. El primer caso que vamos a ver es el caso que llegó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema con la revisión de sentencia 85-2016 Huancavelica. En este caso, se analiza la posibilidad de revertir una sentencia condenatoria debido a que existe una prueba de ADN negativo, en el cual se acredita con una prueba científica al 99.9% de certeza que el hijo que originaba la pensión alimenticia no era hijo del deudor alimentario. ¿Qué sucedió? A esta persona se le llega a condenar, tanto en primera como en segunda instancia. Se le condena por el delito de omisión a la asistencia familiar. Se le impone una sentencia. Sin embargo, en el interín de este proceso, él logra conseguir una prueba de ADN con la menor que originaba el proceso de alimentos y en esta prueba de ADN se determina que no es el padre. Presenta para su demanda de revisión tanto una copia certificada de la prueba de ADN como copias certificadas de las principales piezas del proceso. Esencialmente la sentencia, tanto de primera como de segunda instancia, que origina que se le condene por el delito de omisión a la asistencia familiar. Esta acción de revisión fue admitida. Como primer momento, se admitió en la Corte Suprema y se vio también la admisión de los medios probatorios ofrecidos. Se admitió esencialmente la prueba de ADN. Y adicional a ello se dispuso, como actuación probatoria, que las personas, los científicos, los biólogos que firmaban la prueba de ADN concurran como peritos para poder oralizar en la audiencia de revisión. Se inadmitió asimismo las copias certificadas de la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque la Sala Penal de la Corte Suprema tiene la posibilidad, cuando admite una demanda de revisión de sentencias, lo inmediato que sucede es que puede pedir todo el expediente a donde se encuentre. Por lo tanto, ya era innecesario admitir las copias certificadas de sentencia que estaba pidiendo. Esa es la consecuencia inmediata de una admisión de acción de revisión, que le va a decir al juez de origen o donde se encuentra el expediente, mándame el expediente completo. No necesita copias certificadas de ninguna otra índole. Una vez realizada la admisión de medios probatorios, se citó a audiencia. Y en la audiencia se actuaron los medios probatorios, que se habían admitido, que vienen a ser las declaraciones de los biólogos que firmaban la prueba de ADN. Efectivamente, en la audiencia, estos biólogos confirmaron y dijeron, sí, efectivamente, no es el padre de la niña. Uno pensaría que con esta confirmación y habiendo llevado a cabo la audiencia, iba a significar que la sentencia de revisión iba a ser declarada fundada. Sin embargo, lo que sucedió es que la Corte Suprema hizo una disquisición. ¿Qué es lo que se regula en el delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Solamente el vínculo paterno-filial? ¿O además se requiere una sentencia previa civil que establezca la obligación alimentaria? La Corte Suprema dijo, se necesita sentencia civil previa. Y mediante una sentencia de la Corte Suprema, así directamente, no puedo dejar sin efecto, porque ¿qué necesitaría este presunto padre, que ya no lo es, para que haga efecto ese ADN negativo que tiene? Tendría que acudir primero, con su prueba de ADN, al juzgado de paz letrado, que declaró fundada la demanda, que estableció monto de vengado y que sigue generándose el cobro, a decirle, señor juez de paz letrado,
decláreme extinguida la acción de alimentos en mi contra. Y obtener una resolución del juez de paz letrado que diga extinguida la acción civil de alimentos, con la cual recién esa sería su prueba nueva para acudir al ámbito de la Corte Suprema a revertir la sentencia condenatoria. No es suficiente entonces, el ADN negativo no anula la condena si no se ha logrado primero extinguir la obligación alimentaria fijada en sede civil. De lo contrario, habría una antinomia, dice la Corte Suprema, entre la sentencia penal que cobra y que se va a revertir diciendo ya no es el padre, y la sentencia civil que todavía está vigente. No pueden coexistir. Se tiene que eliminar la sentencia civil y después, como consecuencia de eliminación de la sentencia civil, se podrá acudir a la vía penal. Y se determinó en esa sentencia declarar infundada la acción de revisión, dejando a salvo pues el derecho para hacer valer este derecho de extinción de obligación alimentaria en la sede civil competente. Ahora vamos a analizar la consulta 13825-2015 del SANTA. ¿Por qué es relevante? Porque nos va a responder acerca de si es posible aplicar pena suspendida para condenados habituales por delito de omisión a la asistencia familiar, con la finalidad de que éste pueda seguir cumpliendo con la pensión de alimentos. ¿Cuál es el caso? Acá se trató de una menor y su madre, que era casada con el imputado, a quienes se les dictó una sentencia civil de alimentos a su favor de ambas, a una 120 soles y a la otra 80 soles. Este monto generó pensiones devengadas y la persona que fue condenada tenía carácter de habitual. ¿Qué significa que es habitual? Que ha cometido más de 3 hechos delictivos en un lapso de 5 años. Y tenía precisamente varios hechos delictivos referidos a omisión a la asistencia familiar, porque como se le empezó a acumular, se hacía como esa bola de nieve que les he hablado, ¿no? Que no terminaba de pagar uno y ya le salía otro devengado. Estaba terminado de pagar y salía otro devengado. Y se iba a penal. Y en penal iba llegando a respuestas, pero llegó un punto en que ya se le hizo un poco inmanejable para llegar, ya no podía hacer principio de oportunidad, ya no podía pedir reserva de fallo, porque necesitaba tiempo para pagar. Pero hay un problema, que en sede penal a la persona habitual no se le puede dictar una sentencia de carácter suspendida. El artículo 57, numeral 3 del Código Penal establece que la persona reincidente o habitual no tiene derecho a una pena suspendida. Sin embargo, el juez penal, que le tocó ver el último caso, analizó y dijo, este imputado es cierto, es habitual. Sin embargo, ha cumplido con pagar todo el devengado. Ha pagado todo. Y las otras sentencias anteriores también las ha pagado, por las cuales fue condenado. Entonces, ¿qué voy a generar si no le doy una pena suspendida? Voy a tener que darle pena efectiva. Y si le doy pena efectiva y la pena que le correspondía por habitual era 3 años, 6 meses, significaba que este padre, que si bien se ha atrasado, cumplía,
ya no iba a poder cumplir. Lo iba a mandar al penal, a pesar de que había cumplido, porque la ley, numeral 3, artículo 57, le prohibía aplicar pena suspendida. Acá hay un derecho más importante que esa ley, dijo el juez. Ese derecho más importante es el interés superior del niño, el interés superior del menor. Si yo al papá que está cumpliendo, tarde, pero está cumpliendo, lo mando al penal porque el Código Penal me dice que no le puedo dar pena suspendida, voy a hacer que ese padre ya no cumpla, porque estando preso no va a poder trabajar en nada. Entonces voy a hacer control difuso. ¿Y qué es el control difuso? Es el control que realizan cada juez cuando ve que hay una colisión entre una norma de la Constitución con una ley. En este caso, el derecho al interés superior del menor por sobre la ley del Código Penal. Cuando colisionan, ¿qué hace el juez según el control difuso? Debe preferir la norma constitucional. Pero el control difuso no se puede realizar así abiertamente o de manera indiscriminada. ¿Qué nos dice, pues, las reglas de control difuso? Primero, que el juez, antes de hacer control difuso, tiene que tratar de salvar la constitucionalidad de la norma, es decir, buscar una interpretación que sea acorde con la Constitución, porque se presume que todas las normas son constitucionales. Solo si después de hacer un esfuerzo de lectura constitucional no lo encuentra, hace control difuso e inaplica la ley y aplica la Constitución. Ese es el control difuso. Pero la siguiente regla para aplicación de control difuso es que cada juez que hace control difuso, su resolución tiene que subir en consulta a la Corte Suprema, ya no a la sala penal, sino a la sala constitucional y social de la Corte Suprema, la cual en este caso fue la sala constitucional y social permanente, ponente Lama More, quien hizo un análisis constitucional. Y este análisis constitucional significó analizar la proporcionalidad de dictaminar o no pena efectiva a una persona habitual, pero que cumple. Hizo un análisis triple, que es el que se hace cuando se utiliza el test de proporcionalidad. Primero, test de idoneidad. ¿Es idóneo darle pena efectiva a alguien que cumple en el proceso penal, pese a que es habitual? No es idóneo. La idoneidad significa que con eso va a lograrse el fin. ¿Cuál es el fin en el proceso de omisión a la asistencia familiar? Que se pague los devengados. Y ya se había cumplido. Al contrario, si es que lo metía preso, se iba a dar lo contrario de lo idóneo. Ya habiendo dicho que no es idóneo, ya con eso diríamos que es desproporcionada la medida. Pero pasemos al siguiente análisis, la necesidad. ¿Qué significa la necesidad? Que no existan otras medidas menos gravosas para poder dar la misma consecuencia idónea. En este caso, claro que había cosas menos gravosas. La pena suspendida era menos gravoso y se cumplía con la finalidad de todas maneras. Y finalmente, el análisis de proporcionalidad en sentido estricto. Costo-beneficio. Si yo voy a lesionar un bien jurídico, libertad, y el beneficio va a ser más alto que eso, es proporcional en sentido estricto. Pero en este caso, se iba a lesionar libertad y el beneficio era menor porque no iba a cumplir con los alimentos, no hay una proporcionalidad en sentido estricto. No cumple ninguno de los pasos del test, por lo tanto, la decisión que tomó el juez penal es una decisión correcta y se aprueba la consulta, con lo cual en este tipo de casos puede servir como un criterio para que jueces, al momento de evaluar conductas de reincidentes o de habituales, van a poder llegar a dar libertad, a no dar pena efectiva, si es que cumplen efectivamente con pagar los devengados.
Ahora toca analizar el expediente del año 2018 que se llevó a cabo en el Distrito Judicial de Lima Este. Esta decisión la tomó el juez del segundo juzgado unipersonal permanente de San Juan del Lurigancho cuando analizó una solicitud de conversión de pena a la luz del decreto legislativo 1300. Aquí se trató de una persona que había sido condenada por delito de omisión a la asistencia familiar y se le dio una pena efectiva porque debía 12.700 soles de devengados y no pudo pagarlos durante el transcurso del proceso. Fue sentenciado, fue al penal, se le dio 6 meses de pena privativa de libertad. Pero esta persona tenía intención de cumplir y justo se dio el decreto legislativo la posibilidad. Presentó 2 vouchers de pago, 2 depósitos judiciales en el Banco de la Nación, uno de más de 11.000 soles y el otro con el saldo de la diferencia, acreditando y certificando el pago total de los alimentos devengados y reparación civil impuesta. Sin embargo, cuando se presenta la solicitud, surge la interrogante. ¿Cómo se debe analizar el decreto legislativo 1300 y los requisitos que establece? Porque lo que se decía es que pagas y sales, era conversión automática de la pena. Te convierto la pena restante, la que te faltaba cumplir. La persona al momento de la solicitud tenía 2 meses y pico cumplido, le faltaba 3 meses y algo más para cumplir su sentencia. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se acredita? Porque ¿qué requisito te da? Tiene que estar certificado el pago de los alimentos y todo lo que se deba, dice. Si es que se hace una interpretación en un primer sentido, tendría la persona que solicita adjuntar no solamente el íntegro del pago de reparación civil y de vengados, sino además acreditar que se encuentra totalmente el día en pago de alimentos, lo cual generaría que este tipo de procedimiento que se ha buscado que sea célere, que sea rápido, se entrampe, que se entre un túnel sin salida, nos dice este juez en su resolución. ¿Por qué? Porque para acreditar el pago total, ¿qué se tendría que hacer? Pedir información al juzgado de paz letrado. Y hasta que el juzgado de paz letrado responda, ya cumplió su sentencia. Y no se originaría esta necesidad de que el imputado diga, para que se me acorte la pena, para salir del penal, pago la totalidad. Y hay un estímulo, ¿no?, para salir. En cambio, si va a haber esta demora de verificar pago o no pago, ¿qué va a significar? ¿Para qué ya pido? Mejor cumplo mi condena y me ahorro esos 12.700 soles, ¿no? Y en este caso se había acreditado el pago. Y este juez dijo, pero hay otra postura, otra forma de analizar este decreto legislativo. ¿Y cómo es? Que establecer que lo que se tiene que certificar es el pago de los devengados y reparación civil de ese proceso en específico. Sí, pero vas a dejar desamparado al menor, porque la ley dice que pague también los alimentos. ¿Cómo lo desamparas? No, dice, porque yo le voy a poner como regla de conducta, dice el juez, que cumpla con los devengados, con los alimentos mensuales. Y ante el incumplimiento le voy a revocar la conversión de la pena. Entonces, ese incumplimiento le va a salir muy caro, pues, al sentenciado. Entonces, el sentenciado va a recibir el mensaje. Sí puedo salir prontamente si pago la totalidad y puedo pedir la conversión de mi pena y me van a dar trabajo comunitario, pero si incumplo, voy a volver al penal a cumplir ese tiempo que me falta. ¿Qué le conviene al sentenciado? Cumplir, pues, ponerse a derecho. Pero hay un estímulo por ambas partes. Hay un estímulo y también hay un cortapisa que le dice cumple sentenciado cuando te doy libertad. Finalmente el juez, analizando estas dos posturas, decidió que primero no puede darse automáticamente la conversión, sino que tiene que haber una audiencia. Y segundo, que lo que se tiene que acreditar es el pago de los devengados, la reparación civil de ese proceso. Y el tema del control del pago de los alimentos mensuales iba a ser un control posterior, con lo cual, ante el incumplimiento, que se originaría la revocatoria de la conversión y regresaba nuevamente al penal. Y así cerró el círculo y declaró fundado el pedido de conversión de pena, otorgando 16 jornadas de trabajo comunitario, porque no es que tampoco salió y se quedó en nada, sino 16 jornadas de trabajo, y se dio por cumplido el pago y se le puso como regla de conducta que cumpla con los alimentos mensuales.
1. Ahora vamos a ver la casación 320-2019 Cusco. Esta casación es más reciente que lo que se expidió en la revisión de Huancavelica, que hemos visto también en un módulo anterior. ¿Qué sucede aquí en esta casación? Nos trata de responder este interrogante. ¿La impugnación de la paternidad puede suspender el proceso por omisión a la asistencia familiar? Este se trató un caso de una persona que fue sentenciada en primera instancia y en segunda instancia y no cumplió, pero se le puso una sentencia de carácter suspendida. Pero mientras duraba el proceso, él estaba haciendo su impugnación de paternidad e incluso un proceso de amparo, porque tenía una prueba de ADN que efectivamente decía que no era su hijo. Pero aún el proceso de amparo ni el proceso de impugnación de paternidad había concluido. No había sentencia. Sin embargo, como no cumplió en el proceso penal, pese a que le dieron pena suspendida, esta se terminó revocando. Se revocó en la primera instancia porque él dijo, yo no voy a pagar, no es mi hijo. Primera instancia, revocan, le convierten su pena suspendida a pena efectiva, va a segunda instancia, revocan nuevamente, confirman la revocatoria y es ahí que pretende entrar a recurso de casación. ¿Por qué digo pretende? Porque lo intentó, interpuso recurso de casación y en el primer control de admisibilidad que realiza la Sala Penal Superior fue declarado bien concedido. ¿Por qué? ¿Qué invocó? La casación excepcional. Mediante la casación excepcional salvó la valla objetiva, que es que la pena sea superior a 6 años de pena privativa de libertad. Y así llegó a la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema hace también otro análisis de admisibilidad cuando interponen recursos de casación. Este segundo análisis viene a verificar, sobre todo cuando se trata de la casación excepcional, que es para desarrollo de doctrina jurisprudencial, si es que se necesitaba desarrollar el tema referido acá. La impugnación de la paternidad puede suspender proceso por omisión a la asistencia familiar. Es decir, sería una cuestión prejudicial, si queremos hablar en términos formales. Es decir, que suspende la tramitación del proceso mientras se desarrolle el proceso extrapenal. Es necesario y vital que este tema pase a análisis de la Corte Suprema. El vocal ponente en este caso fue el doctor César San Martín Castro y dijo, no basta que haya en trámite un proceso de impugnación de paternidad o un proceso de amparo. Se necesita una sentencia firme en alguno de esos procesos para poder pedir suspensión del proceso. Y aquí nos baja la valla, ¿no? Recordemos que en la revisión de Huancavelica lo que se exigía no era nada más el tema de la sentencia estimatoria, sino que además de esta sentencia tenía que acudirse al juez para que extinga la obligación alimentaria. Aquí César San Martín Castro en esta resolución nos deja la posibilidad, ojo, no es sentencia vinculante, pero nos deja la posibilidad de que haya sentencia y esta sentencia sí nos sirva, sin necesidad de acudir todavía a la vía extrapenal, sí nos sirva para suspender cuando menos el proceso. Suspenderlo. ¿Qué pasa cuando se suspende un proceso? Una vez que se resuelve ese otro proceso extrapenal, a resultas se ve qué va a pasar con el proceso penal. Por ejemplo, si es que ya la sentencia determina que no es el padre, ¿qué va a pasar? El proceso penal también debería extinguirse, ¿no? Eso es lo que haría un archivo. Pero acá, en el auto de calificación del recurso de casación, declararon mal concedido el recurso. Nulo el concesorio de la Sala Superior y sin efecto. Con lo cual ni siquiera analizaron el fondo, sino dijeron, no basta, acá lo determinante en proceso de alimentos, y eso se repite hasta el cansancio, es si paga o no paga. No hay más que hacer aquí. Y eso es lo que dijo la Corte Suprema. Sala Penal Permanente, bajando un poco el estándar establecida en la revisión de Huancavelica. Acá nos dice, no tanto se va hasta el extremo de que extingan en la sede civil, pero sí sentencia firme y sentencia de amparo o de impugnación de paternidad. Cualquiera de las vías que haya interpuesto la persona que se sintió agraviada porque le asignaron un hijo que no era suyo y que tuvo que cumplir con alimentos.
Buen día, mi nombre es Rosario Palacios Meléndez y les doy la bienvenida al curso sobre el delito de omisión a la asistencia familiar. A lo largo de 24 cápsulas que he podido grabar, van a poder acceder al conocimiento respecto al delito de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, referido al derecho a los alimentos, a la teoría de la necesidad. También van a poder pasar por los módulos referidos a la estructura típica del delito, así como el proceso inmediato que origina este tipo de delitos. Vamos a poder tener acceso también todos los participantes en cada una de las cápsulas, jurisprudencia relevante y complementaria, además de lecturas. Recuerden, tienen la información a un clic de distancia. Permítanme darles la bienvenida al curso sobre el delito de omisión a la asistencia familiar. Mi nombre es Rosario Palacios Meléndez y van a estar conmigo a lo largo de los 24 cápsulas de este curso. Déjenme contarles un poco de qué trata. Van a poder revisar sobre derecho de alimentos, teoría de la necesidad, la imputación objetiva en este tipo de delitos, la estructura típica y también la forma cómo se lleva a cabo los procesos para poder desarrollar un caso de omisión a la asistencia familiar. Recuerden que cada uno de las cápsulas va a estar acompañada de jurisprudencia y además va a contener lecturas complementarias que van a permitir que ustedes puedan tener un conocimiento más profundo y completo acerca de este delito. Jurisp, Derecho. Permítanme darles la bienvenida al curso sobre el delito de omisión a la asistencia familiar. Mi nombre es Rosario Solange Palacios Meléndez y estarán conmigo a lo largo de todo este curso recorriendo toda la estructura desde el aspecto
procesal, del aspecto típico y del aspecto de antecedentes a lo largo de 24 cápsulas. Cada una de estas cápsulas tiene como complemento jurisprudencia relevante y lecturas complementarias para que ustedes puedan acceder a un conocimiento total y, terminado el curso, puedan conocer y desarrollarse en este tipo de delitos, tanto en el ámbito material como en el ámbito procesal. Muchas gracias por haberse inscrito a este curso. Espero que sea de utilidad para ustedes. Y recuerden, Jurispe, derecho en clic. ¿Cómo están? Mi nombre es Rosario Solange Palacios Meléndez y actualmente me desempeño como defensora pública. En mi ejercicio profesional tengo oportunidad de ver a diario muchos casos de omisión a la asistencia familiar y su consecuencia penal, que es el delito de omisión a la asistencia familiar. En este tipo de procesos, a veces por desconocimiento, no se lleva a cabo soluciones correctas o no se toman decisiones importantes que se deben tener y saber para poder afrontar este tipo de procesos. Para ello, los invito a inscribirse en el curso que se va a dictar mediante Jurispe para que puedan acceder al conocimiento sobre los antecedentes de delito. También vamos a ver la estructura típica y finalmente el proceso penal en el cual éste se dirige. Vamos a poder adentrarnos en torno a todo lo que es este tipo de procedimientos. En mi experiencia, este tipo de procesos son los procesos más comunes que se ven día a día. No dejemos de lado este tipo de delitos, su estudio y su desarrollo, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. Inscríbanse entrando a Jurispe, derecho a un clic.